market. Creo que va a ser un panel muy interesante donde estoy seguro vamos a poder sacar varias áreas de oportunidad y cuestiones muy positivas que se pueden analizar por parte de todas las empresas, de cómo ver las mejores alternativas y esquemas para la generación y suministro de energía limpia. Sin mayor preámbulo, porque creo que ya Sebastián nos dio una buena introducción de todos los panelistas y para aprovechar el tiempo, irnos directamente sobre los temas y tener tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. Si están de acuerdo los panelistas, pues nos saltamos la introducción, que creo que ya Sebastián lo hizo muy bien, y nos vamos con una primer pregunta para ir aterrizando el tema en relación con los costos económicos que podemos identificar en caso de que las empresas no apuesten por energías limpias y seguras para el usuario final. Probablemente aquí te cedo la palabra a ti, Ricardo. La dinámica que seguiremos es siéntete en la libertad de abundar en la respuesta y quien quiera también sumarse sobre el tema, también puede comentarlo y así vamos haciendo una charla dinámica para ir pasando por los diferentes temas. Entonces, sin más preámbulo, Ricardo, te cedo la palabra. Sí, gracias, Edmond, gracias por el espacio. Con mucho gusto de estar participando aquí, Hans, Federico, Ramón. Gusto estar con ustedes. El impacto económico puede verse desde varias aristas, ¿no? Primero, acabamos de presenciar un panel que se centró en el cambio climático, ¿no? Y esto ha tenido el cambio climático, que es una realidad, ha tenido un costo importantísimo económico, cambio climático, y mitigar los posibles costos económicos, además de todas las consecuencias graves para el planeta, ¿no? También es importante mencionar, y creo que ya desde el punto de vista totalmente operativo en costos, ¿no? Sabemos y hemos visto que la tecnología renovable ha sido una de las que más rápido se ha eficientado, digámoslo así, ¿no? En los últimos 5 años, ¿no? Hemos visto que se han alcanzado récords de precios de energía, ¿no? En las últimas, por ejemplo, en la última subasta que se organizó aquí en México, nosotros mismos impusimos un récord mundial con el precio de la energía que ofertamos y que nos concedieron, ¿no? Y creo que eso representa una optimización de los costos de operación y por tanto también una disminución en los precios de los productos que se fabrican con energías renovables. Y creo que también por último me gustaría resaltar que dada también la concientización de la sociedad en general del cambio climático, nosotros, la gente de a pie, nos hemos puesto más exigentes de cómo se fabrican los productos que consumimos, ¿no? Llámese un coche, llámese un cereal, llámese lo que sea. Uno se siente que está contribuyendo si esos productos han sido producidos con energías renovables y con métodos sustentables, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Ricardo. Ahí tienes toda la razón. También creo que hemos visto una disminución en todo lo que es el costo de generación a través de estas tecnologías, energía limpia, energía renovable. Creo que la libre competencia en el sector eléctrico ha permitido también encontrar esquemas y tarifas bastante interesantes y competitivas para los usuarios finales. No sé si alguien más quiera comentar algo al respecto. Hans, creo que te veo. Sí, yo quisiera retomar tu último punto y recalcar un punto que hizo Ricardo. Para los empresarios es más barato comprar, por un lado, energía a través del suministro calificado y combinar una buena parte o toda energía con energía renovable. La calidad de la energía hoy, sí tenemos un problema con muchos generadores que la calidad de la energía que entregan a la red no es muy buena. La parte de grid friendly nos falta a todos. Y del lado de la industria, la contraparte, estamos bastante atrasados en nuestro código de red. Entonces sí tenemos un problema fuerte en nuestra red en calidad de energía. Yo creo que son áreas que podemos aprovechar todos
y donde realmente las empresas pueden tener una reducción significativa en sus estructuras de costos. Muchas gracias, Hans. Totalmente de acuerdo. Creo que también ahí le diste un punto clave. Todos los esquemas que se pueden analizar por parte de los usuarios finales, digamos, no tiene que ser A o B, sino que pueden ser híbridos, esquemas que puedan combinar un suministro calificado con una generación en sitio, diferentes temas. Y eso me va a dar pie a mi segunda pregunta, que lo voy a poner sobre el panel, de cómo pueden las empresas en México hacer más limpias sus operaciones y el supply chain ante un entorno energético algo incierto, ¿no? Y aquí creo que viene ese análisis de estos diferentes esquemas y pues le cedo la palabra a Ramón, probablemente nos puedas tú platicar un poquito y después también quien quiera sumarse, adelante. De acuerdo, gracias Edmund y gracias por la invitación al panel. También es un gusto, como decía Ricardo, compartirlo con ustedes, conocidos ya de muchos años. A ver, yo creo que, digamos, hoy en día creo que hay una incertidumbre que nos manifiestan mucho los clientes o los posibles clientes, que es el tema regulatorio, ¿no? Está claro, digamos, que se aprobó a principios de este año una ley, una modificación a la ley de la industria eléctrica, que supone un cambio importante en cómo opera el mercado eléctrico, también supone un riesgo a contratos, digamos, anteriores, digamos que estaban bajo transitorios de la ley anterior. Pero bueno, esa ley, digamos, lo primero es que de momento está suspendida, ya veremos lo que pasa, pero incluso, digamos, suponiendo que esa ley en algún momento surta efecto y llegue a implementarse, en ningún momento ataca al mercado eléctrico, ¿no? Tenemos un mercado eléctrico que yo creo que digamos, después de estos avatares y digamos, este gobierno que podría ser el más contrario a ese concepto, no es el concepto que están, digamos, o no está en entredicho la existencia del mercado, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante recalcarlo, salirnos un poco del ruido mediático y en México yo creo que tenemos mercado eléctrico para muchos años, liberalizado en la parte de generación y en la parte de suministro y por lo tanto digamos, los clientes, que hoy en día casi todos los clientes que podrían estar en suministro calificado siguen estando en suministro básico, tienen esa opción y esa opción está ahí ahora y va a estar ahí por muchos años y es una opción viable de suministro eléctrico. Entonces, yo creo que ese punto es muy importante y ese punto abre, digamos, la puerta a esto que estamos hablando, ¿no? A posibilidades de suministro de mucho tipo y muy variadas, ¿no? Creo que en el panel anterior, que me he conectado un ratito, hablaba mucho del cambio climático, ¿no? Y está claro, digamos, que es el tema, ¿no? Afortunadamente es el tema de discusión, ¿no? Y en el cambio climático creo que tenemos dos riesgos, ¿no? Bueno, esto no es mío, esto es, digamos, lo que se habla en muchos sitios, ¿no? Tenemos por un lado un riesgo de transición, ¿no? Tenemos, digamos, que transitar hacia energías más limpias. Esto, digamos, viene normalmente por un tema regulatorio, los gobiernos imponen medidas para que la energía sea cada vez más limpia. En México, digamos, la parte regulatoria no ha evolucionado tanto en ese sentido, digamos, del incentivo, de la obligatoriedad de la energía limpia, pero, digamos, hay otro input importantísimo que es el de los clientes, ¿no? Ricardo lo comentaba, cómo los clientes cada vez, digamos, necesitan producir productos que tengan esa etiqueta de energía limpia y eso es un driver importantísimo. Al final las empresas estamos para suministrar y para dar servicio a los clientes y ese driver está ahí y cada vez es más importante. Hay un tercer driver, digamos, con el que no se contaba, que es el de los accionistas, ¿no? Que de algún modo anticipándose quizás a las necesidades de los clientes, pero también creo que con un sentido moral y de conciencia, cada vez hay más criterios de ESG, cada vez hay más criterios medioambientales y los accionistas también de las empresas eléctricas o de las empresas generadoras o suministradoras cada vez también tienen ese tema mucho más en mente. El otro riesgo es el riesgo físico, ¿no? Al que creo que también aludía Ricardo. Los eventos que tuvimos en febrero son extremos, no se han dado en muchos años, pero según parece se van a dar cada vez más. La historia de eventos climatológicos extremos
no nos va a servir para predecir lo que va a pasar en los próximos años. Quizás los últimos 5 o 10 años estamos viendo esa evolución muy claramente, ¿no? En Estados Unidos, en Texas, aparte de las heladas, hemos tenido inundaciones que han afectado al sistema eléctrico mexicano, 2 muy fuertes en los últimos 10 años. En California hemos tenido incendios, en Nueva York también heladas importantes, y evidentemente ese riesgo físico también es un factor importantísimo, digamos, en la industria eléctrica, ¿no? Porque, bueno, pues al final, junto con la necesidad de transformar la matriz eléctrica en una matriz limpia, también, digamos, hay temas que afectan a la confiabilidad que antes no estaban o que no se daban tan a menudo y que también hay que tener en cuenta, ¿no? La buena noticia para los consumidores es justo lo que estaban comentando, ¿no? Hay soluciones tecnológicas, digamos, que posibilitan el tener una energía limpia y el tener una confiabilidad muy alta, y si quieren más tarde podemos entrar un poquito más en eso. Pero además hay opciones de suministro, ¿no? Digamos, hay ya un abanico de suministradores que, digamos, mediante compitiendo entre sí y también, digamos, sirviendo a unos clientes cada vez más educados, posibilitan que todo esto se dé, ¿no? Que al final es tener energía limpia y confiable, ¿no? De calidad también, como decía antes. Totalmente de acuerdo, Ramón, totalmente de acuerdo. Creo que son elementos y factores esenciales que deben de considerarse. Y aquí probablemente, Federico, tú nos puedas ayudar a complementar un poco sobre cuáles son esas estrategias que podemos recomendar a los usuarios para fomentar esa mentalidad para hacer ese cambio a energías más limpias y qué esquemas podríamos ahí ver o estrategias que tú podrías recomendar como consultor con EPSCON en la negociación de contratos de suministro de electricidad para grandes y medianos consumidores. Claro, es un tema que tiene muchas vertientes. Mencionaba Ramón ahorita un punto bien, bien importante, o sea, el comprador, el consumidor educado, el consumidor que tiene conocimiento, que entiende que el tema de compra de energía eléctrica es muy distinto en su naturaleza a otras actividades de compra de la empresa, materia prima, de servicios. Por su naturaleza misma, la compra de energía eléctrica tiene particularidades, tiene cuestiones muy técnicas, tiene una muy fuerte relación con la regulación, que además, como se mencionó, pues es regulación que ha ido cambiando pues, mucho a raíz de la reforma que se da a nivel constitucional en 2013 y a nivel ley en 2014. Es algo que pues, en fecha reciente se ha modificado. Entonces, definitivamente una parte clave es este conocimiento, este awareness del consumidor, de que es un tema muy particular, que para muchas empresas, especialmente el sector industrial, el costo de la energía eléctrica llega a estar en el top de sus costos ya de su producto terminado. Entonces, al final de cuentas, ligeras variaciones en el precio, por ejemplo, pueden tener una repercusión importante en la utilidad de la empresa. Y en el tema de energías limpias, pues es sin duda un factor, como bien lo comentaba Ricardo, que va tomando más y más relevancia. Está empezando sin duda desde los grandes corporativos internacionales que directamente han adquirido compromisos de consumo de energías limpias, con lo cual pues hay sin duda esta tendencia de pues, hacer cada vez más limpios sus respectivos productos, porque precisamente, también como lo mencionaba Ricardo, pues ya no es solamente algo de
pues el compromiso y lo mínimo que se pueda, sino pues ya hay un valor que se le da para el consumidor final, ¿no? El que el consumidor sepa que los productos que está adquiriendo están contribuyendo, o esa empresa a quien las compra está contribuyendo a la mitigación del cambio climático, tiene definitivamente un valor. Pero creo que la clave es este conocimiento, este awareness de que la compra de electricidad es un proceso muy particular, que tiene efectos muy importantes sobre la utilidad, sobre el flujo de las empresas, y sobre el cual pues hay definitivamente que dedicar un esfuerzo importante en el proceso de la negociación y análisis de las opciones. Muchas gracias, Federico. Totalmente de acuerdo. Creo que ahorita, evidentemente, y siguiendo un poco lo que se comentó en el panel anterior sobre el cambio climático, las empresas tienen cada vez políticas de ESG, sustentabilidad, más estrictas, más ambiciosas para poder tener la mejor tecnología para el suministro de su energía, pero también con los mejores precios, ¿no? O sea, lo que están buscando es seguridad también en cuanto al suministro de energía y los esquemas que obtienen con precios competitivos y que a su vez se traduzcan también en beneficios para reducir su huella de carbono y también para todo su supply chain, ¿no? Creo que eso es una visión integral que estamos viendo con varios clientes. Y aquí entra, pues, la demanda, ¿no? Definitivamente creo que sigue existiendo demanda. La oferta la vemos, que hay diferentes suministradores calificados de primera en este mercado con toda la experiencia y muy activos, mi estimado Hans. Y va de la mano con una pregunta que nos acaba de hacer el público, la audiencia, y la pongo sobre la mesa para que también ahí la quieran, quien quiera contestar. Y la pregunta básicamente es, ¿cómo funciona el equilibrio actual entre la oferta y demanda a favor de las empresas que quieran transitar en estos momentos al mercado eléctrico mayorista? Esa, y va muy de la mano con la pregunta anterior que había hecho. Yo creo que ahora hay muy buenas oportunidades para empresas del sector privado de transitar al nuevo mercado y realizar estos importantes ahorros, ¿no? Aquí criticamos mucho de que se acabaron las subastas, pero desde que se acabaron las subastas, el gran beneficiado es el usuario industrial y comercial, porque ya las empresas no le quieren vender todo al gobierno y voltearon y descubrieron al consumidor. Entonces yo creo que el hecho de que se hayan acabado las subastas ha sido una ventaja tremenda para los usuarios calificados, para todos los usuarios que deciden participar en el nuevo mercado, porque hay una muy buena oferta de energía que antes toda la compraba el gobierno para mantener estables sus tarifas a los usuarios, ¿no? Ahora tenemos muchos generadores que ya no le pueden vender al gobierno, ya no le pueden vender a la CFE y están realmente dispuestos a armar paquetes, ofertas, soluciones para los clientes industriales. Yo creo que ese es un punto muy importante. Hay otro punto, la gente se confunde a veces y piensa, si no estoy conectado a la CFE, de pronto me quedo sin energía. Y es muy importante ver, igual que en el mercado cambiario, puede que cambie el precio, pero en el mercado eléctrico todo lo que se genera y todo lo que se consume en todo momento siempre es igual. No importa quién sea el que haga la facturación, la red, el cable por el que recibo la energía, el contrato de conexión físico a la red sigue siendo con CFE Transmisión o con CFE Distribución, que manejan el monopolio de los cables. Entonces, esa preocupación que de pronto siento que pueda estar en esa pregunta, y si me voy al sector de compras privadas a través del suministro calificado, ¿puede ser que el día de mañana me quede sin electricidad? No, no puede ser que te quedes sin electricidad. La calidad de la energía que recibes en tu cable no depende de a quién se lo compras. Lo que sí depende, y lo que estaba en la pregunta que habías hecho anterior, Edmond, es cómo podemos, los que estamos activos en el sector eléctrico,
apoyar a las empresas, por ejemplo, para incluir generación en sitio. Una gran oportunidad, un negocio que está explotando. Aquí por lo menos yo creo que Mitsui y Enel cada vez están enfocándose también más con su generación a estar más cerca del consumidor o incluso dentro de las instalaciones del consumidor. Y ahí cubrimos dos aspectos muy importantes. Uno es la calidad de la energía que la red entrega en México no es buena. Cuando los privados piensan en energía, ya dan por descontado que van a poner un generador diésel de emergencia, que van a poner UPS, que van a poner reguladores de voltaje y reguladores de frecuencia. Y cuando quieren comprar energía en sitio, su cabeza quiere comparar solo con la tarifa de CFE y olvidan el gran impacto positivo de la generación en sitio sobre la misma calidad del consumo. Claro, hay mucha generación en sitio, la más triste, la solar, donde se instala un panel y cuando se va la luz se apaga el panel, ¿no? Porque el panel necesita el respaldo de la red y el vendedor de los paneles jamás le explica al usuario de que necesita una pequeña batería, pero que se ahorra el generador diésel y la UPS, ¿no? Entonces, viendo cómo podemos en el sector energético realmente fomentar un cambio en la mentalidad hacia energías más limpias, más eficientes y mejor calidad, realmente brindando una asesoría también operativa para que el cliente sepa cómo va a operar en el día a día y cuáles son todos esos costos adicionales que hoy están escondidos en el generador diésel de emergencia y en las UPS, en las áreas de sistemas, que no incluye típicamente porque ya lo toma como un gasto fijo, ¿no? Yo creo que el gran apoyo del sector energético es, en ese tema, entender los requerimientos del cliente y saber cómo solucionarlos. No solo una licitacioncita de precios y a ver quién es el más barato, ¿no? O coberturas de riesgos financieros cuando los temas técnicos son de primer orden. Gracias. Sí, muchas gracias, Hans. Totalmente de acuerdo. Creo que no hay una solución para todos los perfiles de consumidores. Siempre hay que hacer un análisis específico del perfil de ese cliente, ver qué esquema o esquemas son los que se adaptan para hacer esta transición, ya sea a un mercado eléctrico mayorista a través de un suministro calificado o también pues evitar estos riesgos que bien comentaba Ramón al principio, todos los apagones que hemos visto. Creo pues es evidente la falta de inversión en infraestructura de transmisión que se ha vuelto un riesgo que también hay que tomar en consideración y ver pues cómo se combina el suministro a través de una generación que esté fuera del sitio, otra en sitio. Y probablemente aquí Ramón y Ricardo les voy a ceder la palabra a ustedes. También hay otra pregunta del público donde comenta cuáles son esos beneficios que tienen que las empresas buscar para ver cuál es la solución más conveniente, ya sea una solución de generación en sitio o una que sea off-site, que sea remota. ¿Qué es lo que deben de considerar los usuarios? ¿Cuáles son los beneficios, las ventajas, desventajas para que ellos puedan tomar una decisión si se van al mercado o si ven la posibilidad de generar en sitio? Obviamente ustedes aquí también tienen mucha experiencia en eso y nos pueden platicar un poquito. Si quieren, Ricardo, ¿por qué no empiezas tú? Y después Ramón, complementas un poco. Sí, claro. Finalmente, creo que evidentemente la principal ventaja, a reserva de lo que Hans piense, es el precio, ¿no? Y eso va a hacer que uno tome una decisión para un lado o para otro. Evidentemente, también tiene que ver uno con la motivación de la empresa, ¿no? Sí tiene compromisos sustentables, sí tiene, en fin, ¿no? Compromisos vinculantes, ¿no? Con acciones en contra del cambio climático, etcétera. Y evidentemente también tiene que ver con los fierros, ¿no? Como estaba diciendo Hans, con la instalación eléctrica, que solo ahí puede haber un gran
área de oportunidad para reducir consumos y por tanto reducir costos, ¿no? Creo que las soluciones se hacen ad hoc, ¿no? Es como un traje a la medida. Nosotros, la parte experta, ¿no? Desde, por ejemplo, la labor de Federico, que es sumamente importante, el actuar como traductor entre el generador y el consumidor, ¿no? Nosotros que también hacemos esa labor y que Hans también lo ha hecho y lo sigue haciendo por mucho tiempo. Ramón, también entiendo que ustedes están en vías de hacerlo. Pues es juntarnos todos buscando siempre el beneficio mayor para el consumidor desde el punto de vista de cómo consumir incluso, ¿no? Porque ahora con las nuevas reglas del mercado, pues también el ser conscientes de cómo uno consume se ha hecho importante, ¿no? Uno puede participar activamente como consumidor en la reducción de costos, planeando mejor producción, en fin, ¿no? Es una gran gama de aspectos que uno tiene que analizar para poder encontrar la mejor solución para los consumidores. Muchas gracias, Ricardo. Ramón, te cedo la palabra si vos es igual aquí. Coincido plenamente, digamos, lo que ha dicho Ricardo es un traje a la medida, ¿no? Al final, bueno, en electricidad, yo creo que llevamos mucho tiempo oyendo esto, ¿no? Suena muy repetitivo, pero hay una especie de trilema, ¿no? El sistema eléctrico y el consumidor que quiere energía confiable y de calidad, quiere que no se vaya la electricidad, ¿no? Eso, digamos, en clientes industriales en algunos procesos es absolutamente crítico. Quieren también, digamos, que tenga un precio bajo y además, digamos, que sea un precio bajo y que tenga cobertura, o sea, que sea un precio bajo siempre, no sea un precio bajo ahora y de repente tenga el riesgo de que suba, ¿no? Eso también depende de las necesidades o de las inquietudes del cliente y cada vez más quiere que sea limpia, eso lo hemos comentado hace rato, ¿no? Ese, digamos, trilema, al final se dice trilema porque parece que cada cosa va en una dirección, ¿no? Ahora parece, digamos, que el precio y la sustentabilidad van casi de la mano unidos, ¿no? Entonces estos equilibrios la tecnología nos va modificando. Y el tema tecnológico creo que es la clave aquí, ¿no? Digamos, en todo esto, ¿no? Si tenemos la parte regulatoria, legal, tenemos la parte, digamos, de las tendencias de los consumidores, etcétera. La tecnología es la que al final amalgama y hace que todo esto sea posible, ¿no? Y tecnológicamente yo creo que todos tenemos claro que han bajado mucho el costo de producir energía limpia, ¿no? El abaratamiento de los paneles solares en los últimos 10 años es impresionante y hoy en día, sin duda, en México es más barato, digamos, en precio nivelado la energía limpia que la energía de un ciclo combinado de alta eficiencia. Entonces, digamos, hay un cambio tecnológico fundamental ahí. Creo que hay otro importantísimo que es el tema del almacenamiento, que está en plena evolución y que creo que va a evolucionar rápidamente, almacenamiento de corto plazo en baterías de litio, almacenamiento de más largo plazo con hidrógeno, con amoníaco. Ya iremos viendo cómo evoluciona, pero seguramente esta sea la década del almacenamiento, seguro. Y hay un tercer cambio tecnológico que creo que es importante, que es el de la digitalización, ¿no? Que digamos, aquí influye en muchos sentidos, ¿no? Creo que los suministradores eléctricos y los asesores y bueno, todos los que trabajamos en esto, creo que cada vez también tendemos a explorar mucho más ese área, ¿no? Suministrar electricidad también supone aconsejar, o el ahorro, digamos, no viene solo por parte del precio, también viene en eficiencia energética y ahí la digitalización ayuda mucho y hay herramientas que están evolucionando y cada vez van a ser más útiles, pero también ayuda a reducir costos, ¿no? Aquí, digamos, hilando un poco con la pregunta con el tema de la generación en sitio, la digitalización juega un papel muy importante, ¿no? en ese aspecto. Yo creo que posibilita este tema de las microredes, que posibilita que, digamos, que funcione de una manera eficiente, ¿no? Tradicionalmente el ciclo combinado grande pues, tiene un beneficio de escala y por lo tanto produce electricidad de una manera más barata, digamos, en cuanto a costo nivelado y también en cuanto a eficiencia energética, ¿no? En cuanto a costo variable. Hoy en día yo creo que la evolución tecnológica hace que la generación en sitio sea cada vez más competitiva
y la digitalización tiene mucho que ver en esto, ¿no? En el sentido, por un lado, digamos, de que son plantas que ya se operan con mucho menos personal, eso, digamos, a través de la comunicación, a través de una automatización cada vez más profunda, y también, digamos, que la confiabilidad, gracias a temas como el Machine Learning y otras técnicas de predicción de fallas y de inteligencia artificial, también consigues una mayor confiabilidad que también influye en el costo nivelado, ¿no? Entonces, el tema de la generación en sitio, yo estoy de acuerdo que en México, digamos, hay dos factores que la ayudan. Una es, digamos, en ciertas zonas la falta de confiabilidad y mala calidad de la electricidad. El segundo factor también coyuntural es la dificultad para conseguir interconexión, para hacer una planta grande y subirse a la red. Pero yo creo que más allá de esos dos factores, digamos, creo que los dos coyunturales, esperemos que los dos coyunturales, hay una tendencia mundial hacia la microred, hay una tendencia mundial hacia la generación en sitio, que está muy relacionada con dos cosas que hemos hablado, la que acabo de mencionar, de la bajada de costos, pero también el tema de la confiabilidad, los eventos climáticos, etcétera, etcétera. Entonces, no hay, digamos, hoy en día creo ya que red eléctrica y red de gasoductos que esté libre de fallas ante, digamos, todos estos riesgos físicos del cambio climático, y ahí la generación en sitio, con una combinación de tecnologías y con digitalización, juega un papel muy importante. Entonces, yo sí veo también otra tendencia para quedarse. Muchas gracias, Ramón. Y también aquí yo creo que, Federico, probablemente nos puedas complementar también con tu perspectiva de consultoría especializada en la negociación de estos contratos, la tendencia, justo lo que platica Ramón. ¿Tú cómo estás viendo en estos últimos, en la negociación de contratos que has estado viendo? ¿Cuál es la tendencia también en la mezcla de estas soluciones en sitio o fuera de sitio y las ventajas y desventajas que ven ahí ustedes como consultores? Sí, definitivamente son temas que, aunque resuelven en cierta medida necesidades similares, en ciertos casos algunas necesidades pues, idénticas, como tema de precio de energía. Coincido con Hans que pues, definitivamente hay temas técnicos, temas de calidad, temas de equipos, que hacen una diferencia muy, muy importante entre ambas. Digo, no necesariamente son directamente comparables, o al menos no para todas las empresas, no para todo tipo de industria. Definitivamente hay un interés, hay un apetito de las empresas, de la industria por tener ya sea generación en sitio o una mejora en precio a través de un PPA. Hay diferentes motivos, digamos. Hay quienes buscan, oye, pues quiero tener paneles en el techo de mi nave industrial, que es algo que pues es bastante vistoso, hace bastante evidente pues el consumo de energía limpia en sitio. La operación y mantenimiento es sumamente sencilla en comparación a una cogeneración o algún otro tipo de generación con partes móviles. Eh, eh, Tiene también sus retos, sin duda, pues el tema estructural en los techos, temas de las primas del seguro, en la planta industrial, por pues, meterle esta carga y otras cuestiones. Pero digamos, es algo muy, muy buscado que causa mucho interés. Definitivamente, para el tema de paneles solares, muy, muy centrado en generación distribuida. Estas instalaciones de máximo 500 kilowatts o menores de 500 kilowatts de capacidad instalada, que digamos, ofrecen un proceso sencillo para su instalación. Por otro lado, tenemos los proyectos de ya volúmenes más importantes. Normalmente ya hablamos ahí de cogeneraciones, que para este tipo de empresas que tienen necesidades de energía térmica, son proyectos que se vuelven muy interesantes, porque no solamente atacan las necesidades de energía eléctrica, sino también de agua fría, de vapor, de energía térmica que usan en su proceso.
industria papelera, industria química, tienen estas necesidades y al final de cuentas pues, la eficiencia que se obtiene con generación en sitio para estos proyectos, ya sea de cogeneración, trigeneración, son muy interesantes. Hay sin duda retos muy importantes, retos técnicos, retos regulatorios. Un proyecto de generación en sitio necesita explorarse desde un punto de vista mucho más multidisciplinario. Está el tema de, bueno, pues, ¿qué instalaciones necesito? ¿Qué suministro de gas necesito? ¿Qué presiones de vapor? ¿Qué temperaturas de agua? Dimensionar calderas. Digamos, se vuelve el tema técnico bastante complejo. Y por el otro lado, el tema regulatorio, que sin duda es un tema pues muy del día de hoy. El tema de permisos de generación ahorita está bastante retador. Los tiempos en función de la contingencia sanitaria y la suspensión de plazos que se ha dado en la Comisión Reguladora de Energía lo hace bastante retador. Es algo que toma tiempo, que esperamos que se normalice en los siguientes meses o el siguiente año. Pero que sí lleva también un proceso regulatorio que toma tiempo y que requiere pues también cierto esfuerzo administrativo. Entonces, digamos, sí, sin duda son opciones bastante interesantes, pero sí en un contraste completamente distinto y de un tema que valdrá la pena ahorita platicar más en detalle de un PPA, en donde pues hay inversión, sí, en los equipos de medición y comunicación, y con equipos de medición, no solamente el medidor, sino todo lo que va alrededor, instalaciones para poder cumplir con el manual de tecnologías de información y comunicación, entre otras normas. Pero la inversión sin duda es en la mayoría de los casos pues mínima en comparación a pues, los ahorros que se pueden obtener en ese caso. Entonces, nivel de inversión muy distinto, beneficios también muy distintos. Y ya en el lado de los PPAs, el tema que creo que valdrá la pena ahora explorar bastante es el tema de los riesgos, ¿no? Ahí sí es mucho tema de contrato, porque ahí, como bien mencionaban antes mis colegas, la calidad de energía es la misma en un PPA. La que tienes con CFE va a ser la misma calidad que tendrás en un PPA. Las líneas que te entra energía son las mismas. Ahí es un tema de contrato. Es un tema que hay que dedicarle el tiempo, el esfuerzo necesario para tener un contrato muy sólido y entender los riesgos y mitigarlos en la medida de lo posible. De acuerdo. Pues muchas gracias, Federico. Creo que con eso complementamos muy bien con la perspectiva de todos los panelistas en este tema muy interesante de cómo adaptar estas soluciones en sitio y fuera para cubrir las necesidades de energía y de otros commodities de los clientes. Y hay una pregunta del público también en relación con la recolección de datos que normalmente se realizan, que sabemos cuando están haciendo un análisis para ofrecerte alguna solución de suministro de energía, hay una recolección de datos para hacer ahí la oferta del mejor esquema. No sé si Hans, ahí tú nos puedas ayudar un poco para aclarar esta duda de la audiencia. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Para nosotros, los datos de consumo, tanto en la fase previa, en la fase licitatoria, y sobre todo después, durante el periodo de operación, son muy importantes. Nosotros recogemos minuto por minuto, hasta con picos cortos, toda la información del consumo del cliente. Porque, como también habían dicho aquí mis colegas antes, la forma de consumir tiene un impacto muy fuerte. Hay, digamos, temas que se pueden obviar simplemente mejorando la forma de consumo. Entonces, los datos de consumo, por un lado, no son complejos de conseguir, ¿no? Cualquiera puede conseguir relativamente buen detalle los datos de consumo, un poquito más vistoso después o más práctico para el usuario es que alguien le ayude a interpretar esos datos de consumo. ¿Por qué tengo ciertos picos? ¿Qué estoy haciendo en mi planta? ¿Qué estoy haciendo en mi operación?
¿no? Que me lleva a estar consumiendo como lo estoy haciendo, ¿no? Los datos de consumo, y sobre todo ahora que estamos teniendo relativamente seguido apagones, microapagones, flickers en la red, variaciones de voltaje, variaciones de frecuencia, que realmente afectan la calidad del producto que estoy produciendo. Muchas empresas cuyos, por ejemplo, yo manejo plásticos o yo manejo embotellador y necesito inflar las botellas. Esos daños o esa mala calidad y eso que veo en mis curvas de consumo que está pasando, porque no es solo consumí tantos kilowatts hora o tantos kilowatts por minuto, sino también es cómo estoy consumiendo y qué es la calidad que me llega. Entonces, una gran parte de la mejora para el cliente es mostrar esa relación directa entre actuación y costo. Obviamente después viene el proceso que perfectamente bien describió Federico con todos sus aspectos, incluyendo el contractual, de contratar la energía y después, durante la operación, pues ya ahí sí contamos, digamos, con un lujo de información de cómo consume el cliente. Y tener esa disponibilidad para ver qué estoy haciendo en mi planta y qué está pasando, así sea a nivel agregado, con mi medidor, con mi consumo en esos momentos, permite no solo ya ver un mes más tarde si las medidas que tomé cuando me llega la factura tuvieron un impacto positivo, sino me permite ir midiendo el impacto que estoy teniendo a medida que hago pequeños ajustes operativos dentro de mi plataforma. Típicamente un director de operaciones, un jefe de fábrica, en algunas empresas el director de mantenimiento, tienen un incentivo por reducción de costos. Al inicio, muchos dicen, no, la forma de generar es la que domina y el suministro de energía se tiene que adaptar, perfectamente válido. Pero una vez viendo la oportunidad que tiene el usuario de reducir sus costos operativos, ya vemos un cambio significativo. Obviamente, toda esa recolección de datos, pues primero se necesita todo digitalizado. En nuestro caso, tenemos todo ese historial en la nube. El cliente de cualquier lugar y en cualquier momento lo puede accesar, lo tiene en línea, por decirlo de alguna forma, o el rezago es apenas de minutos, y dispone de esa información, y sin los datos de consumo detallados y lo que los impacta, yo creo que no sería posible realmente hoy hacer una optimización. Y perfectamente bien dijo Ramón, las microredes dentro de una empresa, dentro de un parque industrial, van a tener un impacto fuerte de permitir esta flexibilización, y el momento que tengo generación en sitio, tengo que saber cómo integrarla. Algún momento tiene que venir un cambio de tarifas. Hoy simplemente, digamos, ponemos el switch en off y decimos el respaldo de CFE es gratuito. Pues con el tiempo, como en otros mercados desregulados, eso va a cambiar y el respaldo va a tener un costo, de tal forma que si yo tengo el respaldo dentro de mis instalaciones, me ahorro el respaldo que me debería estar cobrando la red. Hoy la red realmente mide cantidad, pero para el generador y para el usuario, en el cobro, no mide calidad. Pero yo estoy seguro que vamos a ir yendo hacia allá una vez que se cambie la adrenalina de tanta demanda, y vamos a comenzar como sector privado a poder hacer ofertas sensatas que nos permitan integrar soluciones con microredes, con generación en sitio, con calidad de la energía en la generación y en el consumo. Perfecto, pues muchas gracias, Hans. Yo creo que contestaste atinadamente la pregunta que nos hizo el público. Ya estamos llegando al final de la hora que tenemos programa. Tenemos 10 minutos. Les propongo lo siguiente. Tenemos todavía un tema, puedo ponerlo sobre la mesa para que contesten, si quieres, Ricardo, Ramón, Federico y Hans.
sobre esta pregunta y también me den sus argumentos conclusivos, ya para empezar a cerrar un poquito el diálogo, la plática que hemos tenido muy interesante. Algo que obviamente es de mucho interés para los usuarios es cómo los suministradores calificados, los suministradores están reduciendo la incertidumbre a estos consumidores que buscan alternativas seguras de suministro de energía. ¿Qué alternativas se tienen para mitigar los riesgos en los contratos de mediano o largo plazo que se están celebrando ahora por los consumidores, los off-takers? Si cada uno me puede dar un par de comentarios breves, comentarios 2, 3 minutos al respecto y ya incluir sus argumentos conclusivos, se los voy a agradecer. Ricardo, adelante. ¿Cuál es la perspectiva de Nel al respecto? Y si quieren, después pasamos contigo, Ramón, Federico, y terminamos con Hans. Sí, sí, claro que sí. Creo que una de las cuestiones fundamentales para reducir incertidumbre, mitigar riesgos, es la diversificación geográfica de las fuentes de energía que se usan para el suministro de energía, ¿no? Es un país muy grande, con una red eléctrica muy compleja, ¿no? Con una red eléctrica en ciertos puntos con deficiencias, ¿no? Entonces, el contar con fuentes de energía que puedan reducir costos, ¿no? Costos de transporte y de congestión es fundamental, ¿no? Para reducir la incertidumbre. Creo que como un poco la conclusión de esto es que finalmente todos como país, como mundo, tenemos que transitar hacia una matriz energética más limpia, pero también ser conscientes de que eso implica robustecer las redes de transmisión y robustecer la forma o eficientar la forma de cómo consumimos la energía, ¿no? También el cambio climático pasa, o la lucha contra el cambio climático pasa de hacer un uso más inteligente de los recursos energéticos, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Ricardo. Ramón, te cedo la palabra. Tenía miedo, perdón. A ver, yo creo que, bueno, un poco como resumen de un poco de las cosas de mis intervenciones y también recopilando un poco lo que han dicho mis compañeros, me parece que hay, digamos, un exceso de preocupación ahora mismo con los cambios regulatorios. Digamos, no son banales ni hay que ignorarlos, tienen un efecto, obviamente, pero me parece a mí que, digamos, cuando pensamos en la matriz energética, cuando pensamos en una empresa, piensa en su consumo eléctrico, tiene que pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Me parece que cuando ampliamos un poco la perspectiva, el cambio climático tiene un efecto mucho más importante que la coyuntura regulatoria legal que vivimos actualmente. Y ahí es donde bueno, pues las alternativas tecnológicas que hay hoy en día y que van a evolucionar, y además ya más o menos sabemos hacia dónde van a evolucionar, creo que ofrecen o, digamos, posibilitan el que empresas como las que estamos aquí podamos ofrecer soluciones eléctricas adaptadas a la necesidad de los clientes, ¿no? Entonces, me parece que sí deberíamos cambiar un poco ese enfoque y bueno, dar ese mensaje de que, bueno, con todos estos riesgos, ¿no? Los regulatorios legales, los impactos de los riesgos físicos del cambio climático, la necesidad de adaptarme y de consumir energía de manera diferente, esto parece, digamos, un reto muy complejo, y lo es, pero no es imposible de superar. Y bueno, pues para eso creo que las empresas que estamos aquí en este panel y muchas otras que no están aquí, tenemos la vocación y bueno, y el objetivo, la misión de ayudar a superar esos retos, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Ramón. Gracias. Federico, te cedo la palabra. Gracias. Sí, definitivamente creo que el tema de riesgos es un tema muy relevante y creo que
Como bien comentaba Ramón, a veces por desconocimiento, porque digamos, al final de cuentas es un tema bastante complejo, bastante especializado, y el usuario final no tiene por qué, no es parte de su actividad diaria, estar enterado del detalle de esto que se está pasando, de qué decía el artículo y qué dice la reforma ahora. Pero al final de cuentas, pues el riesgo se mide ya teniendo ese conocimiento, entendiendo qué es lo que está pasando, qué opción me conviene, por dónde debo protegerme, qué es lo que me puede afectar a mí en particular, dependiendo de en dónde estoy, dependiendo de lo que estoy contratando, ¿no? Eh, entonces, definitivamente es ese conocimiento, ese entendimiento, número uno, de la regulación, número dos, de las prácticas comerciales, de cómo funcionan, de cómo están planteados los contratos de suministro de energía eléctrica, y eh, dimensionar qué es lo que yo necesito, qué es lo que me preocupa. Por ejemplo, no sé, desde temas tan generales como tipo de cambio. Oye, pues si mis ingresos son en pesos y este contrato está en dólares, ¿qué tanto está en dólares? Hay un pass-through de costos regulados que son en pesos, pero una parte de cargos que vienen en dólares. ¿Es algo que me preocupa o no me preocupa? Puede ser que, oye, mis ingresos son en dólares, no me preocupan en absoluto. Oye, el precio del gas. Oye, pues es que lo que yo tengo contratado está indexado al precio del gas. Igual, me preocupa, no me preocupa. No necesariamente es algo malo, no necesariamente es algo bueno. Tenemos precios de gas que en el promedio han estado bastante bajos, pero luego vienen situaciones como la de febrero, ¿no? Que hay que saber, pues, qué exposición se tiene, qué cobertura se puede optar y cómo, en dado caso, limitarla dependiendo del apetito de riesgo y del conocimiento que se tenga de cada una de estas variables. Está sin duda también el tema de los precios en el mercado. Hay ahorita unos niveles de precios en el mercado muy, muy bajos, los llamados PMLs. La energía que queda expuesta a estos precios es muy atractiva ahorita en este momento dejarla expuesta porque los precios están muy bajos, pero es una exposición. Al final de cuentas es un componente que puede variar, que puede subir, que puede bajar. Al final de cuentas, conforme tengas menor cobertura, conforme más estés expuesto a este tipo de variables, pues ahorita sí puedes tener un ahorro muy, muy interesante, pero te estás exponiendo a ese riesgo cuando se llegaran a revertir estas variables, ¿no? Y todo esto está establecido en el contrato, incluido, oye, pues que si cambia la ley, pues cláusula de cambio en ley, que si fuerza mayor, que si sube el precio del gas, que si baja CFE, que si sube CFE, ¿qué hacemos? Y este mecanismo, y te compenso, y un rebate. Todo esto se tiene que poner en el contrato. Entonces, el contrato puede quedar tan complejo como el cliente lo necesite. Y al final de cuentas, en estos tiempos de incertidumbre, creo que es clave meterle el esfuerzo, el conocimiento y el expertise necesario del contrato para tener al final de cuentas algo sólido y obtener precios que al día de hoy pueden dar ahorros fácilmente de 2 dígitos en el costo de la energía eléctrica. Entonces, la oportunidad está ahí, pero hay que cuidar el tema del contrato. Excelente, muchas gracias, Federico. Pues adelante, Hans, con los últimos comentarios para concluir. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera irme más por la línea de pronto resaltar el punto de Ramón. Ahorita la prensa nos ha llevado a tenerle miedo a todo, simplemente porque la prensa, digamos, tampoco está muy bien informada y ciertos temas regulatorios son relevantes, pero que afectan básicamente contratos que se hicieron con las leyes de los años 90. No afectan para nada, como bien dijo Ramón, los contratos actuales. Entonces yo quisiera transmitir el mensaje de que cada vez estos temas de contratar energía en el mercado, de combinar generación en sitio, inteligencia, digitalización, comprensión de la operación de los clientes y obviamente también la firma de contratos, cada vez está siendo más sencillo y los temas se repiten, ¿no? Hoy por hoy la mayoría de las empresas tienen
normas muy claras de exposición al riesgo, por ejemplo, en el tema de coberturas cambiarias o quedarse cortos y largos. Ya no volvimos a ver especulaciones donde, qué sé yo, la Comer, Corporativo Durango, todas esas empresas que truenan por haber especulado. Sí hemos visto en el mes de febrero, con el despegue del precio del gas y con el impacto en los precios eléctricos, que los contratos solo son tan buenos como el balance que los soporta. Y mucha gente que aceptó condiciones contractuales, pues lo único que pasó fue que simplemente no eran viables y bueno, varias empresas se metieron en problemas muy serios, ¿no? Yo quisiera transmitir que el tema de ahorro, el tema de optimización en el consumo, el tema de la combinación de generación en sitio con complementos del mercado eléctrico mayorista, es un tema que llevamos, yo diría que desde octubre del año pasado en un franco boom. Nunca hemos tenido tantos contratos y cerrado tantos contratos como en estos últimos 9 meses. La tendencia hacia la generación distribuida va a cambiar el mapa del mercado eléctrico. Cada vez más la generación se va a acercar más al usuario. Ya no vamos a tener plantas gigantes perdidas en una zona donde nadie quiere electricidad para después pedir refuerzo en redes, ¿no? Las nuevas generaciones están haciendo en zonas que son sensatas para generar energía, donde hace sentido poner generación de energía. Yo creo que llevados de la mano, yo quisiera transmitir a muchos usuarios que están aquí presentes y algunos tienen sus propios equipos muy capaces de que el proceso ni es demasiado complejo, sí representa un gran potencial de ahorro y de mejora y que, digamos, empresas como las que están aquí presentes, Mitsui, Epson, Enel, Energy to Market, sí son y pueden ser una gran ayuda en apoyo a los clientes a consumir menos y a consumir en un equilibrio entre generación propia y generación eléctrica comprada, y podemos hacer un esfuerzo de apoyar al gobierno a hacer unos cambios regulatorios muy sensatos. Hay varios temas en la nueva ley que muchos pedimos suspensiones y amparos, pero la ley igual trae temas que son muy buenos. El artículo 35 de poder agregar cargas a un nivel regional, por ejemplo, para un parque industrial o por zona industrial como Saltillo, es una gran mejora a lo que traía la ley anterior. Por suerte ya hay muchos usuarios que entienden eso, mucha gente que está en un parque industrial en Azcapotzalco, en Tlalnepantla, en Querétaro, en Guadalajara o Monterrey, ya saben que el tema se arregla técnicamente y se puede arreglar localmente, y que la bola no necesariamente de todos los problemas internos que tengo en mi empresa se la tengo que pasar a CFE, porque los jefes muchas veces también ya entienden que una buena parte de la buena calidad de la energía que yo necesito para mis procesos también son responsabilidad mía, y las empresas aquí presentes pues podemos hacer un fuerte apoyo en ese contexto, ¿no? Muchas gracias. De acuerdo, pues muchas gracias, Hans, Federico, Ramón, Ricardo. Creo que los argumentos conclusivos fueron muy atinados. Yo me llevo una percepción positiva de que hay alternativas, de que hay esquemas. Simplemente los usuarios, los consumidores deben de acercarse a las empresas serias como son las que ustedes representan, que están en el mercado, que ofrezcan las soluciones, que los asesoren para poder a identificar esas oportunidades y tener precios competitivos,